Buenas tardes con todas y todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. Un abrazo fraterno a quienes nos van a acompañar también desde la virtualidad y en el momento que vayan a ver esta grabación. Un saludo desde la Escuela de Artes Escénicas de la Universidad de las Artes. Hoy tenemos en este espacio el gusto de compartir con nuestro querido Carlos Cedeño, quien es egresado de la carrera de creación teatral y quien también sigue con nosotros construyendo este ejercicio pedagógico investigativo desde otro lugar, ¿no? Que tiene que ver básicamente con la construcción de este espacio de formación, de creación de conocimiento y de creación también de estos otros mundos poéticas y políticas también desde la escena, desde el trabajo con el cuerpo, para el cuerpo, desde el cuerpo. Hoy vamos a estar conversando un poco sobre su investigación, sobre su proceso de titulación también y cómo este sigue haciendo ecos dentro de la escuela, pero también ha tenido otros pliegues que se está expandiendo fuera de nuestra universidad también. Bienvenido, Carlos, a este espacio que es tuyo también, que es nuestro, y para empezar este diálogo quisiera nos cuentes un poquito quién es Carlos Cedeño, un poco su recorrido sobre la escuela y un poco cómo se ha venido construyendo el Carlos que es ahora y cómo también a partir de esta experiencia formativa en la escuela, pues ahora quizás está también como contribuyendo desde otro lugar. ¿Cuál es ese lugar? Buenas tardes con todos y con todas, también a quienes están conectados. Pregunta existencial: ¿quién es Carlos Cedeño? Bueno, yo ingresé a la Universidad de las Artes en el año 2015, si no me equivoco. Empecé clases un 20 de abril de 2015 y sin un certero conocimiento de qué eran las artes escénicas, simplemente un deseo de quiero ser actor. Creo que muchos han empezado así, entonces luego en el camino descubrí otras cosas, descubrí el teatro, por eso me quedé, porque en realidad inicialmente tenía como que otra visión u otros intereses. De ahí a lo largo de la carrera ha sido como un descubrir y descubrirme constantemente a través de las artes escénicas, particularmente en el teatro, que era como el campo al que he estado más ligado, y me gradué en el año 2020 con un proyecto de investigación del que ya estaremos hablando. De ahí me considero creador escénico y yo suelo bromear con decir que soy un creador escénico en pausa. Sin embargo, no es el caso, porque yo estoy en la escena, pero si bien no dentro de la escena, en otros territorios. Ahorita desde la gestión, porque soy el asistente de la Escuela de Artes Escénicas, entonces como que habilitando otros tipos de espacios para la escena, para las artes escénicas. Igual también he estado en el campo pedagógico, porque me suelen invitar a laboratorios de etnocoreología, también a laboratorios de entrenamiento actoral, y bueno, por ahí he participado en alguna que otra charla performática, y eso como que no del todo es cierto mi afirmación de que soy artista escénico en pausa, sino que igual he estado de alguna forma relacionado con la escena. En este ejercicio como de rememorar, ¿no? ¿Cuál ha sido el camino formativo, pero también de desarrollo personal y profesional que has hecho durante estos últimos años? Considero como esa posibilidad de resaltar esa posibilidad que tiene el arte y el artista que se asume como investigador también, como no solamente especular, indagar sobre ciertas materiales, herramientas, sino sobre nuestras propias vidas, ¿no? Y cómo es que nos vamos configurando como seres humanos, y un poco reconocer cuáles son esas pulsaciones vitales que están ahí operando al lado de la herramienta, operando y quizás dialogando también con los materiales técnicos que nos ofrece un campo disciplinario, en este caso creación teatral. Después de 4 años que has atravesado por un proceso formativo, llegas a un momento de la formación que previo a salir al campo profesional tienes que proponer un tema de investigación que devendrá quizás en una tesis, que devendrá en un soporte, puede ser esto el creativo, el dispositivo escénico, la obra. Ahora quisiera
que nos cuentes un poquito cómo fue situarte en un semestre específico donde te plantean la posibilidad de abrazar unas inquietudes, de plantear unas preguntas que hasta ese momento se estaban ya ahí configurando para que devenga también en un tema de investigación, ¿no? Y quizás te diste cuenta de que quizás ofrecer un tema o plantear un tema implicaba también como preguntarse, ¿no? ¿Qué me interesa? ¿En qué momento de mi proceso formativo estoy? Y cómo esto puedo dialogar también con mi propia subjetividad, con mis propios intereses como ser humano. Y en ese sentido me gustaría que nos cuentes un poco cómo fue situarte en ese momento y cómo es que fueron como decantando un tema de investigación, cuáles fueron las preguntas que te acompañaron en ese momento. Quisiera que nos compartas un poquito desde el presente, que te sitúes en ese lugar y que nos cuentes un poquito. Yo creo que durante todo el proceso formativo uno empieza a hacerse como ciertas interrogantes más. Por ejemplo, en mi caso, digamos, yo de las artes escénicas no sabía casi nada, literalmente, cuando entré. Entonces ha sido siempre mira, esto no sabía, mira, esto no sé. Y voy descubriendo cosas de a poco, digamos desde que entré al proceso formativo. Pero claro, llega un punto en el que te empiezas a hacer ya otras interrogantes en las que, digamos, por la altura del proceso en el que estás, tu cuerpo ha pasado por muchas cosas y te empiezas a preguntar, bueno, ¿y qué más puedo hacer o qué más puede pasar? Entonces, particularmente como para digamos, este proyecto de investigación, que en realidad en el momento en que lo pensé ni siquiera estaba pensando directamente en tesis, por decirlo de algún modo, sino que fue una interrogante que surgió con referencia a mi práctica. Estábamos haciendo un montaje y empecé a preguntarme como qué otra cosa puedo hacer yo que me pueda servir para trabajar el cuerpo, por ponerlo de ejemplo. Porque digamos, como que tu práctica, tu cuerpo, tú mismo empiezas como a sentir ciertas interrogantes, a sentir que algo no te alcanza o que no es suficiente, o más allá que no sea suficiente, simplemente como la curiosidad de saber, bueno, hacia dónde puedo ir o qué más puedo buscar que me pueda servir para mi propia práctica. Entonces, yo más que todo me he centrado como decir, en la indagación del cuerpo particularmente. Entonces, mi proceso de investigación fue sobre el entrenamiento de actores y actrices, ubicándolo, digamos, en el momento en que lo pensé. Y la interrogante era esa, ¿no? Como, ¿qué puedo hacer yo para poder plantear otra cosa que no sea lo que he estado aprendiendo? Porque de pronto le puede servir a muchos, pero puede que a mí no me sirva, y que ese deseo, ese interrogante también puede habilitar a otros o a otras también cuestionarse quizás qué estoy haciendo con mi práctica, qué está funcionando, qué no funciona, por qué no funciona. Digamos, como que pensaría que parte de ahí, y más que todo de un deseo particular, que bueno, está relacionado con muchas otras cosas, pero eso es lo que vamos a ver. Y qué bonito ese momento bondadoso de pensarte en colectividad a partir de focalizar en la mismidad, ¿no? Es decir, qué me estaba sucediendo a mí, qué tipo de entrenamiento es el que me venía a mí, o sea, qué me estaba aconteciendo en términos físicos, en términos sensitivos, en trabajar con ciertas herramientas técnicas para preparar el cuerpo para que se disponga para la escena, pero que hay más allá también del recurso técnico, y quizás así te hizo que voltearas la mirada a otros lugares, ¿no? Y que esos otros lugares no siempre están en el afuera, sino pueden estar adentro también, o reconocer también que pues nuestras prácticas también están plagadas, contaminadas, bañadas de otras memorias, de otros registros, ¿no? Que van a aportar y que pueden convertirse en el componente sensible de nuestras propias prácticas, movimientos y demás.
Y así entonces llegas a proponer tu trabajo de investigación, la acción laboral del campo como herramienta para la construcción de un entrenamiento corporal. Me llama mucho como la atención de tu propuesta, porque volteas, en ese ejercicio de voltear la mirada hacia dónde puedo direccionar mi investigación o mi práctica o mi reflexión, propones el campo como herramienta para la construcción de un entrenamiento corporal, ¿no? Es decir, tú ya propones un acercamiento, no de traer el campo como un tema de indagación para la escena o como un tema de representación para la escena, sino más bien propones tú desplazar la práctica al campo, es decir, encontrar una analogía de las formas de entrenar, las formas de concebir la práctica artística como una práctica que invite quizás a una forma de relacionarnos con el entorno, con el campo, con lo laboral. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, ¿por qué salirte un poco del salón de clase? ¿Por qué salirte de lo disciplinar para ir a estos otros espacios? ¿Qué se escondía ahí? ¿Qué pulsiones como afectivas o a nivel como de memoria estaba ahí presente que hizo que tú pusieras en esos escenarios como interrogante? Sí, igual es como una suerte de serendipia, ¿no? Como este hallazgo fortuito, porque un poco me quedé en el punto específico donde surgió el tema de investigación, pero que no fue el momento en el que realmente lo agarré, porque fue como un pensamiento y fue como una propuesta que probablemente anoté en alguna bitácora y se quedó ahí, porque eso estaba en un semestre y luego voy a otro semestre donde ahora sí estoy en la materia de investigación en artes y te toca proponer un tema de investigación y te quedas así como, no sé qué voy a investigar, no tengo idea. Claro, de pronto vuelves a esos momentos y dices, ¿dónde surgió esto? Por ahí volví a encontrar el tema y entonces ya ahí empiezan otras interrogantes, ya digamos un poco más relacionado con lo formal, porque habilitamos ciertos marcos en los que tenemos que actuar, entonces como, bueno, tengo que ceñirme a esto, ¿no? A hacer este proyecto y todo. Pero mucho más allá de la formalidad también se empieza como a crear otras conexiones, por eso quizás la palabra familia ahí, porque se empiezan a generar otras conexiones, porque el campo de mi investigación específicamente se centró en mi familia, que tuvo que ver con muchas otras cosas del contexto, digamos, de pandemia, pero bueno, eso vino después, ya digamos en la elaboración del proyecto, pero antes esas interrogantes quizás estaban como que muy en los adentros y de alguna forma iban saliendo y se fueron conjugando en lo que uno presenta, digamos, formalmente el anteproyecto, pero que estuvieron ahí todo el tiempo pululando, que luego en el trabajo de investigación van surgiendo y digamos ya se van relacionando con otros campos, con el campo como tal, que no, digamos que no necesariamente tiene que ver con estos entornos que son, digamos, de corte más, no sé si decirlo, sí, como formal, académico, porque me podía quedar en cierto territorio, pero de alguna forma algo de mí me llevó hacia otro lado, entonces era como, bueno, vamos al campo. ¿Qué hay del campo que digamos pueda desarrollar algo que alimente esa inquietud que había surgido en un semestre específico en un laboratorio de montaje? Y qué va sucediendo, ¿no? Entonces como que, por eso digo, como una suerte de serendipia, pero que también genera un montón de conexiones afectivas, relación con la familia, un rememorar del cuerpo que hemos hablado en algún momento, entonces eso, no sé, creo que ya me perdí por ahí. No, muchas gracias, Carlos, por esto que nos compartes, porque capaz nos identificamos como cuando estamos en nuestros procesos formativos, no alcanzamos a dimensionar como todos los alcances que pueden llegar a tener los ejes de investigación, las líneas de investigación, las preguntas que nos estamos haciendo en ese momento, porque quizás
el cuerpo mismo está en un trabajo de organizar, de procesar toda esa información, esos materiales que uno va como recibiendo durante el proceso formativo, y que claro, ahora viéndolo con distancia podemos decir, claro, porque yo reconocía que ahí había algo en mi entorno, con mi familia, con mi contexto, que me estaba diciendo, mira, esto también te puede como dar algún tipo de matiz para que no lo contemples como solamente como investigación o como tema de estudio en tu práctica artística, sino también como para que reconozcas y veas qué otras teatralidades se han estado construyendo, qué otras narrativas, qué otros escenarios se han estado configurando desde siempre, nada más que quizás en el ejercicio de la formación nos hemos enfocado en una específica o en pocas o en algunas, y ahora viéndolo con distancia podemos quizás saber que otras prácticas han sido posibles, han estado presentes o se han venido ensayando, inclusive por fuera de la academia, ¿no? Y que ahora poder decir, en ese momento de mi investigación, no lo había pensado, que mi trabajo tiene un enfoque político, tiene un enfoque decolonial, o que ya tenía como estos tintes que problematizaba la forma en cómo se estudiaba o en cómo se comprendía el conocimiento desde una educación un poco más tradicional, heteronormada, hegemónica, eurocentrística, dejando quizás de lado estos otros procesos de creación de conocimiento, transmisión de conocimiento, que tengan que ver un poco más hacia el sur, hacia las prácticas un poco de relación con el entorno, que no necesariamente son adscritas a un proceso académico o artístico como tal, ¿no? Y en ese sentido, viéndolo desde el frente, desde el presente, perdón, ¿cómo fue para ti poner a conversar estas dos formas de concebir la escena, el conocimiento, el teatro, cuando por un lado quizás te pasaste 4 años leyendo a ciertos autores que nos permitieron un poco comprender, ¿no?, la especificidad de nuestra disciplina, que quizás nos dieron también algunas pistas para seguirnos investigando ahí, pero ¿cómo pusiste a conversar en términos de las referencias que te proponían Lecoq, que te ponía Stanislavski, Grotowski, por un lado, pero por otro lado, cuando tú mencionas voltear a ver a mi familia, ¿cómo esa información que te daba el entorno, tu padre, tus otros colaboradores que estaban de este lado, cómo fue? ¿Cómo lograste establecer un diálogo? ¿Sentiste que había tensiones? ¿Sentiste que no se puede comunicar? ¿O tú creaste como un método de ponerles a dialogar estos dos saberes? En pedagogía crítica se llama el Ishkayacha, que significan los dos saberes, los dos conocimientos. Yo creo que en el momento, o sea, viéndolo ahora con distancia, en el momento en el que estaba haciendo el proyecto de investigación no tenía ni idea. O sea, como que uno no es consciente de ciertas cosas y solo vas de alguna forma, porque es como, digamos, además que un proceso de creación, pero yo creo que la forma quizás de relacionar dos cosas, porque claro, venía de autores como específicos, la formación, Stanislavski, Grotowski, Grotowski, y luego te quedas con eso porque de alguna forma, digamos, los edificios disciplinares están ahí y te moldean, aunque uno, digamos, intente escapar o a veces ni siquiera intentas escapar porque tampoco quizás no sea tu interés. Y fue difícil poner quizás sobre la mesa cuando te sientas como realmente bueno, ¿ahora qué hago? Ya propuse el tema y ¿qué sigue? No lo sé. O sea, ¿cómo puedo hacer dialogar dos cosas que podrían parecer así como, ¿qué tiene que ver cómo se mueve alguien macheteando una mata de arroz con el trabajo en las acciones físicas del que habla Richard Cieslat, digamos, discípulo de Grotowski? Y ahora, en este momento que lo veo con distancia, digo, claro, hay que encontrar grietas. Hay muchas grietas, digamos, grietas que uno mismo busca, en las que uno se puede meter, puede jugar con eso y tratar de alguna forma de relacionar un campo, digamos, de la disciplina de las artes escénicas con el campo. El campo, digamos, la tierra que se da. Entonces, eso, cuando lo pienso con distancia, quizás esa fue como la forma de poder relacionar dos cosas que
en ese momento creo que, claro, pasé un mes sentado frente a la mesa y frente a ciertos textos tratando de decir, what the fuck, como, no sé qué voy a hacer. Claro, hacia dónde voy. Y además que, digamos, el producto, porque era un proyecto, digamos, que tenía un producto artístico que era un entrenamiento para actores, digamos, concentrándome en la mirada disciplinar, ¿no? Es un entrenamiento para actores. En ese momento lo pensaba así, como, bueno, ¿cómo armo este diálogo? ¿Cómo logro que una cosa encaje con la otra? Y esto que también además se iba mezclando con varias cosas, digamos, de mi práctica, y luego es como un Frankenstein, pero digamos, creo que en esas grietas como que uno puede ir jugando y luego tener un producto terminado, entre comillas, porque sabemos que nunca está terminado, por decirlo de algún modo. Entonces, eso creo que ya me fue por otro lado. Hay una artista, docente, activista indígena que se llama Ninali Chimba, y ella propone muchísimo esta idea de campesinar la ciudad, campesinar el cemento, campesinar la práctica, ¿no? Y justamente resuena con lo que dices, Carlos, que es una forma de agrietar. No es como levantar el cemento de las ciudades para pensar lo natural como el campo, sino más bien cómo traigo estas nociones de concebir la vida desde el campo para un lugar un poco más urbano, ¿no? Y en este sentido, pues es crear grietas, es crear espacio para darle cabida a esas otras prácticas, a esas otras nociones de existencia también que atraviesa todo lo humano y lo no humano, ¿no? Entonces así es que hay espacio para otras narrativas, otros lenguajes, otras terminologías inclusive. Y en ese sentido tú lograste como proponer a través o a partir de esas grietas una terminología, pudiste traer, incluir en tu trabajo escrito términos que eran propios de esta relación con el campo, con el entrenamiento, con esta práctica corporal, para decirle, voy a darle un espacio en el escrito para que también estén presentes estas formas de comprender el trabajo corporal que tiene este nombre, que capaz según el análisis de movimiento de Laban estaría dicho de esta manera, pero como yo quiero trabajar y quiero justamente agrietar, voy a incluir esta terminología. O pudiste como crear y sostener también tus propios hallazgos a través de un lenguaje, una nueva terminología, o qué tanto pudo estar presente lo que estuvo agrietando ahí para aparecer o no aparecer, o solamente fue como un detonador que te hizo a ti pensar en la posibilidad de la grieta en estas nociones de soportes de la reflexión. Sí, yo creo que más bien ha funcionado como detonador, porque digamos el trabajo en su momento tenía ciertas características, pero ha sido ahora, después de mucho tiempo, en que se ha ido alimentando de muchas otras miradas, que ha sido, digamos, lo bueno de compartir quizás espacios, visiones con personas como el Cris, como Gaby López, viene a este laboratorio de etnocoreografía, entonces te plantean otras miradas, y en ese momento las grietas han sido mucho más evidentes porque se ha empezado a tratar de tener términos que estén más acercados digamos, a efectivamente campesinar la práctica, porque antes fue más como un detonador, porque fue muy complejo. Igual, como digo, uno se establece como ciertos marcos y a veces como que cuesta salir de esos marcos, y sí fue desde el inicio, quizás hasta incluso cuando ya presenté el producto artístico, tenía más términos asociados a Laban, asociados a Grotowski. De hecho, hay como en las estructuras en las que plantean cómo este producto artístico se ejecuta. Claro, son palabras técnicas que son comunes en las prácticas escénicas. Entonces, claro, cómo dejar verdaderamente campesinar la práctica ha sido más un trabajo que se ha ido desarrollando desde
la concepción del producto artístico, que no hemos dicho cómo se llama, pero ya lo digo, hasta este momento, que digamos sigue de alguna forma. Creo que bromeábamos el otro día con eso, que siento que mi trabajo no me ha soltado. O sea, en lugar de yo soltar mi trabajo no me ha soltado a mí. Entonces ha estado todo el tiempo y como que alimentándose de la visión que tiene otras personas con las que compartimos de pronto intereses. Entonces ahora creo que estaría mucho más, mejor dicho, que se está campesinando la práctica, porque empiezo a usar términos que están más asociados verdaderamente a la acción laboral del campo, que digamos que es como el inicio de la investigación, y que bueno, es un entrenamiento actoral que se llama agrilud. Son dos palabras en latín, agri de campo y ludum de juego. Claro, el producto era ese, como una secuencia de entrenamiento para actores. En su momento, ahora simplemente es una secuencia de entrenamiento para artistas escénicos o para que les pueda interesar, ¿no? Carlos, pienso que a veces tenemos que en los procesos investigativos cumplir plazos, ajustarnos a ciertas metodologías, y como tú decías, ¿no? También en ese momento pues no veía como todos los alcances que tenía esta investigación, y porque había un formato también que te ofrecía quizás en ese momento la escuela, pero ahora ya viéndolo en retrospectiva tú dices, claro, es que creo que una forma de campesinar la práctica no solamente le hace justicia como un término reflexivo, ¿no? Reflexionar sobre el término, sino más bien incluirlo ya. Y en ese sentido implica tomar riesgos, ¿no? Riesgos que en ese momento decimos, y ahora cómo yo confrontar con mi tutor, cómo enfrentar con el tribunal, cómo enfrentar con la misma academia, porque lo que quiero es graduarme. Y quizás tenemos que entonces esas pulsiones vitales colocarlas en otro lado, quizás colocarles a los colaboradores otros que no estén en publicaciones, que no estén en un espacio donde uno pueda tomarle como fuente de información, pero sin embargo está presente y es un participante, colaborador también dentro del proceso de investigación. Uno no sabe dónde colocarlos. A veces están en los anexos, a veces están en pie de página. Si tuvieras que dar tú algunas pistas a algunos estudiantes que también se encuentren en este proceso de investigación y que también tengan quizás unas necesidades de trabajar también desde una mirada autoetnográfica, donde quieran ellos también investigarse a sí mismos, pero también investigar su contexto, a su familia, ¿qué pistas tú podrías como compartirles o decirles para que también se arriesguen en este ejercicio de poner en diálogo, y que capaz sea importante la referencia bibliográfica, como también la referencia un poco vivencial más próxima? Sí, yo igual creo que probablemente ahora como que tenemos otros habilitantes, o quizás más que habilitantes también a veces tenemos como delimitantes que no nos permiten, digamos, en el campo académico decir, bueno, ¿cuál es la fuente de esto? Pero creo que sí es importante buscar la forma de poder nombrar esos otros, o digamos poner sobre el papel incluso esos otros conocimientos que son tan importantes como, digamos, como enunciar, qué sé yo, se me fue ese término, digamos, los conceptos bases dentro de la antropología teatral. Es como, sí, yo hice una relación, de hecho, bueno, puedo aceptar que no es que me encante mucho el primero y segundo capítulo de mi tesis, pero en su momento hice lo que pude, digamos, porque tengo ciertos tiempos, tengo ciertas cosas con que cumplir, con lo que tenía más próximo. Sin embargo, puedo decir que lo que más ha alimentado la investigación como tal, o la creación de este producto, fueron las conversaciones, fueron las vivencias con mi papá, con mi mamá, que fueron como parte del proceso de investigación, porque estábamos los tres en medio de un contexto de pandemia, y son los cuerpos a los que recurrí particularmente para poder hacer el entrenamiento. Pero además las conversaciones con otros autores que
qué sé yo, Gerson Guerra, que tiene un trabajo sobre una visión del entrenamiento que él mismo ha estado creando para el grupo Mala Hierba, o con Gabriel Torres Morandi, un bailarín venezolano que también tiene una investigación relacionada al campo. De hecho tiene un entrenamiento, una acción de entrenamiento que es de hierbar, que está muy relacionada digamos, a las plantas, a la tierra. Claro, y lo que yo hice, por ejemplo, y eso lo conversábamos el otro día, es como, eso está en mis anexos. Esas conversaciones están en mis anexos y no están enunciadas por ejemplo, en el marco teórico, que los antecedentes, digamos, hablándolo de manera formal, pero que yo creo que sí es importante buscar la forma de habilitar que esos autores también, creadores, investigadores, todas esas voces, también puedan estar dentro de, digamos, el documento o dentro de la práctica, porque han sido parte esencial de lo que es ahora, digamos, Agriludo, que es, digamos, el entrenamiento. Yo creo que sí hay que buscar las formas de habilitar que esas voces estén más presentes, porque, claro, relegarlos a un anexo sabiendo que tuvieron mayor influencia de lo que pudo tener un texto de, no sé, de Cruz o algo por el estilo. O sea, digamos, no es que le estoy restando importancia, si tú quieres ir, todo bien, pero es como, si hay que darle importancia, si hay que darle voz a lo que verdaderamente te está aportando al trabajo. Entonces eso es como, digamos, desde ahora pensar en que también hay que habilitar ese espacio para darle la importancia a esos otros conocimientos que digamos son importantes como los otros. Y en este ejercicio de poner en diálogo estos dos saberes, estos dos conocimientos, pues sin duda estamos haciendo un ejercicio contracolonial, ¿no? Es decir, darle espacio a que estas otras formas que no son temas de estudio, sino que son prácticas relacionales de vida y con el entorno, también se eleven como a estas discusiones, o que se eleven también, más allá de ser contenidos de análisis en la academia, sino que también se pueda también como legitimar, validar, reconocer como una práctica sensible, poética, política, de construir no ficciones sino realidades, ¿no? A través de nuestras prácticas. Y eso es bonito, porque también estaríamos haciendo de un ejercicio de reconocimiento, pero también de reparación y de restauración de todas esas narrativas que quizás fueron desplazadas en su momento porque creíamos que no estaban como al mismo nivel de todos estos criterios, de todas estas urgencias académicas que te legitimen o no como conocimiento. Y es así entonces que llegamos a Agriludo, tu tercer capítulo de tu proyecto de investigación, justamente viendo las imágenes que nos compartes. Se ve que hay un interés de la recuperación del cuerpo o una focalización del cuerpo para la escena, tomando en cuenta qué elementos planteas tú este sistema, o no sé si tú ya lo ubicas como un sistema, como una propuesta de entrenamiento, como un método de entrenamiento, como un procedimiento técnico que prepare el cuerpo. Entonces quisiera preguntarte a ti, ¿de dónde parte Agriludo? Bueno, ya dijimos un poquito, pero ¿qué es lo que ofrece este proyecto, por así decirlo, este sistema, esta forma de entender el cuerpo desde tu investigación? Y no sé, ¿qué entrenas cuando entrenas? ¿O qué te preguntabas? ¿O qué necesitabas entrenarte? ¿O qué te hacía falta en ese ejercicio de preparar el cuerpo para ese territorio más escénico que quizás en tu trabajo lograste o no lograste como construir algo que supliera esa necesidad o esa pregunta? Claro, como había dicho anteriormente, este interrogante surgió como en un laboratorio de montaje. Digamos, la propuesta era que cada estudiante que hacíamos parte de ese laboratorio de montaje, cada día hagamos una propuesta de entrenamiento para el resto de los compañeros. Entonces, pasó así casi todo el semestre, y llegaba un punto del semestre en el que todos como estudiantes vivimos, y es como que ya
no podemos más. Y surge así como, bueno, todos están decaídos, cuerpos sin energía, parece que ya no podemos más, ya no sirve ningún entrenamiento que hemos hecho, hemos pasado por todo, yoga, fitness, hemos hecho circuito, casi que crossfit, parece que nada funciona, que tiene que ver con otras cosas, pero eso como que ayudó un poco a formular este interrogante como, bueno, ¿qué puedo proponer yo para entrenar el cuerpo y que no tengamos así los cuerpos todos echados? Y la primera palabra que quizás pensé fue tener un cuerpo activo para la escena. De pronto surge, y mi primer, digamos, hipótesis o mi primera idea que vino fue pensar en los campesinos, particularmente mi papá y un tío, que digamos toda su vida se han dedicado a la agricultura. Y yo digo, ¿cómo ellos tienen todo el tiempo tanta energía para hacer las cosas y no necesitan ni siquiera prepararse? Simplemente es como, hay que hacer, vamos. Ya, pues claro, porque ellos tienen toda su vida trabajando en la agricultura, su cuerpo ya sabe lo que van a hacer. Entonces ahí surge como el interrogante, bueno, ¿será que yo puedo usar algo de eso para llevarlo al campo digamos, del teatro? Particularmente lo iniciaba en ese momento. Y de ahí fue como, bueno, quizás esos cuerpos ágiles también se puedan replicar en la escena, pero ahora ¿cómo? Y ahí se quedó. Ahí no siguió porque eso fue como una interrogante de un día, pero que quedó ahí un poco latiendo. Sí, latiendo. Luego en esta formulación del proyecto de investigación o del proyecto, ya empiezan a surgir como otras dudas, como cuál es el objetivo, bueno, hacia dónde apunta. Entonces, claro, un entrenamiento que me permita tener agilidad, chance de conciencia, que permita tener un cuerpo activo para la escena. Y como con esas consignas fue buscar que de las acciones del campo, que bajo mi hipótesis era el trabajo que hacían mi papá, mis tíos, muchos otros familiares también, y que tenían un cuerpo muy ágil, si bien muy lastimado también por ciertas razones, que de eso puedo utilizar. O sea, ahí fue como con esa pregunta quizás se fue configurando, y de ahí fue una suerte de indagar en esas acciones que también tenían que, digamos, tienen una relación afectiva de alguna forma, porque yo también he hecho, digamos, he sido parte del trabajo de campo de mi papá y de mi mamá, si bien no como ejecutor, no siempre, he hecho un par de cosas, pero he estado como observador, y esa observación quizás me dio algunas pistas para cuando empecé a hacer la indagación, y era probar todo el tiempo, o ver a mi papá o conversar con mi mamá, como, bueno, ¿qué hacen ustedes? ¿O qué han hecho ustedes en el campo de acciones? Así como, yo corto el arroz de tal forma, o yo siembro el maíz de esta forma, o que mira, la cosecha del cacao se hace así. Entonces, claro, de ahí fue como irse todo el tiempo preguntando, bueno, ahora cómo agarro esta acción y la llevo acá, y se fue configurando de esa forma, se mezcló también con otras cosas. Yo practicaba Karate Do en ese momento, entonces ahí lo metí, porque dije, bueno, todo el tiempo los campesinos están con la espalda agachada y es como que de cierta forma te lastimas, entonces tengo que buscar que no replicar eso de lastimarme. ¿Cómo lo hago? Ahí el karate me servía, porque las posturas del karate digamos, protegen bastante de alguna forma la espalda. Hay ciertas posturas que te ponen en cierto nivel sobre la tierra, que tiene que ver con campos de acción también dentro del territorio escénico. Entonces, como que fue una conjugación de muchas cosas. De la imagen que puse anterior era también como para que vean los términos con los que estuve asociado en ese momento y que no tenían nada que ver con, es decir, no enunciar quizás el campo como tal, sino un análisis
meramente en este caso del ECOC, o sea, esto de la dinámica del esfuerzo, como peso, flujo, tiempo, y casi que una operación matemática para poder determinar de qué forma se movían y de qué forma podía moverme dentro de las mismas acciones, pero distinto, además con ciertas indicaciones de parte de mi tutora. Entonces, como que era un trabajo que se iba conjugando y cada acción se supone que trabajaba algunas cosas, y entonces era como que la suspensión, como que el equilibrio, como principio de oposición, que la alternancia, que la equivalencia en el cuerpo, que estoy trabajando el plexo, que estoy trabajando el centro de gravedad. Entonces, como que todo eso se fue configurando para, digamos, esta idea inicial y que se mantuvo de decir cómo puedo construir un cuerpo ágil, activo, consciente para la escena. Y eso, no sé si había algo más que creo que me perdí, que me salté. Está muy bien, y creo que una de las potencias que tiene tu trabajo, Carlos, al que les invito a que definan su trabajo de titulación, se sumerjan en él y que también hagamos este viaje que él propone, ¿no? En sus primeros momentos como una fase un poco más disciplinar, un poco más técnica, para luego sumergirse en estas otras terminologías, en estas otras formas de comprender el entrenamiento, no desde un enfoque meramente motriz, sino también como considerar estas metáforas o estas analogías con trabajos más próximos de nuestros contextos también, y que no solamente va a preparar el cuerpo de manera física, sino también le contribuye a nivel imaginativo, a nivel poético, tener una relación más próxima con lo que estamos familiarizados, ¿no? Continuamente. Y es así que, por ejemplo, ¿cómo cambiaría si nos dan una instrucción que sea meramente técnica, motriz de ejecución, cuando la invitación viene acompañada de todo un imaginario, como surcar, como desbordar, machetear? O sea, ¿cuáles serían como esas energías? ¿Cuáles serían como esas dinámicas? ¿Cuáles serían esas corporalidades que se activan a través de esta referencia sonora que viaja en la palabra, ¿no? Y creo que eso es muy interesante, no solamente en términos como de pedagógicos, metodológicos, de entender el uso de la fuerza, la energía en el movimiento, sino también darle espacio quizás a esas memorias culturales, a esas genealogías que en algún momento, dependiendo también que tanto nos distanciamos del campo, pues se van perdiendo, y capaz escuchar es una forma de rememorar, es una forma de darle espacio también para esos otros que bailen junto con nosotros o que se muevan junto con nosotros con esas referencias. Y en ese sentido quizás vamos expandiendo también la escena, ¿no? Y las formas de estar en la escena también, y permitiendo que otras poéticas se construyan en la misma escena, y otros cuerpos también estén en la escena, y la escena misma se va expandiendo. Y en ese sentido, una vez que, digamos, concluyes tu proceso de investigación, pero también concluyes una parte formativa de tu práctica, empiezas a operar o empiezas a construir otro tipo de escenario, otro tipo de escena que quizás ahora tiene que ver con gestar, acompañar proyectos de producción, con estar ahí a disposición de otros elementos que son partes esenciales de la escena, pero que no siempre lo vemos, ¿no? En ese sentido, ¿cómo sigue estando Carlos en la escena sin que necesariamente sea desde este lugar físico, presente? ¿O cómo poder pensar a la escena más allá de la escena? ¿O cómo poder pensar el mismo entrenamiento más allá de la fisicalidad? Eso, Carlos. Sí, sobre eso, digamos, la investigación, el entrenamiento ha tenido como muchos interlocutores que han sido como muy importantes porque justo ahora me viene como un pensamiento y decir, claro, mi investigación realmente empezó cuando terminó mi investigación. Es decir, cuando terminó el proceso de tesis realmente empezó a aperturarse, digamos, la investigación hacia otras miradas, y ha tenido como varios interlocutores, entre ellos Cris, Gaby López, que ya la había mencionado. He tenido conversaciones con Berta Díaz, Lorena Toro, que son docentes también de
de la escuela, y es cuando realmente ha empezado a abrirse no solo el entrenamiento, sino también mi mirada sobre lo que hice en su momento, y una discusión que teníamos, bueno, no discusión, sino que algo que poníamos sobre, digamos, sobre la mesa, que me había dicho alguien, que claro, casi que utilicé el vaciamiento epistémico como metodología de trabajo, porque cuando yo empecé, a mí no me interesaba nada más que no sea solo los códigos físicos. A mí me interesaba lo físico, el resto qué, digamos, decía en ese momento, y por eso tenía esto de la van, como que era, bueno, cómo se mueve, qué mueve primero, y era eso. Sin embargo, fue inevitable porque estamos atravesados por los afectos, por las experiencias, por las experiencias vitales, y la investigación mismo fue convergiendo, diciéndome ciertas cosas como aquí hay algo que no estás queriendo ver o que no le estás queriendo poner atención, como hay un imaginario al que pertenecen estas acciones, hay un contexto al que pertenecen, hay unos afectos particulares a los que pertenecen ciertas acciones. Y eso, por ejemplo, porque yo era el principal ejecutor, porque estaba solito en mi casa haciendo la investigación, moviendo los muebles, moviéndome, era inevitable atravesarme de alguna forma por los afectos, llevarme a cierto imaginario, pensar en mi familia particularmente. Entonces, como, claro, inicié con esta idea de solo lo físico y terminé en decir, claro, no puedo obviar ciertas cosas, y como que la investigación propiamente se ha ido alimentando de, digamos, de pensar en esos imaginarios que son importantes, pensar en los afectos que son muy importantes, en la rememoración de las vivencias, pero que también ha puesto en vista como ir hacia esos otros territorios, ir a esos otros cuerpos, digamos, que se vuelve de alguna forma una necesidad vital. Repítame lo último que me dijo, porque fui por retomar lo anterior. Un poco cómo está el Carlos ahora enseñando otros escenarios y creando también esos otros escenarios. Claro, como dije, yo bromeaba con lo que era artista en pausa, pero no, bueno, creador escénico en pausa. Digamos, yo salí, la investigación quedó un chance de ahí, luego solita se revivió y me dijo, sigue. Y no he dejado, más que yo no he dejado la investigación, no me he dejado de alguna forma a mí. Entonces he tenido como invitaciones a laboratorios bueno, ahora es laboratorio de coreología, acabo de olvidar el nombre anterior. Es Danza y Ritualidades, que me está invitando Gaby. Creo que es como el cuarto semestre en el que participo de aquello. También he estado en materias de entrenamiento, compartiendo entrenamiento en la carrera de creación teatral, compartiendo el entrenamiento, un poco mezclando visiones con docentes de la U que, por ejemplo, se enfocan en el trabajo físico, como Andrés Santos, que era docente de creación teatral. Pero ahí creo que mi mayor frente ahora, mi calidad de asistente de la Escuela de Artes Escénicas, ha sido estar en la escena desde ciertos, ¿cómo se diría? Desde ciertos márgenes, por decirlo de algún modo, habilitando otros espacios. Entonces, como es importante, y esa visión que no la tenía yo, que alguien me la dijo, ese alguien escribe como, no estás directamente fuera de la escena, estás en la escena, pero desde otro lado, desde márgenes importantes. Entonces siento que en ese caso sí no me he alejado nunca de la escena, gestionando, por ejemplo, eventos como el encuentro escénico, habilitando ciertas otras prácticas que tienen que ver también
con clases o con igual actividades académico-artísticas de la escuela que me han permitido estar todo el tiempo relacionándome con la escena, quizás no dentro de ella, pero sí como espectador, como gestor, y creo que, digamos, para tener esa visión del Carlos ahora que pertenece a la escena, de alguna forma siempre, creo que ha sido importante como escuchar la interlocución de otras personas. Y eso, yo creo que claro, el Carlos de la escena actual es un Carlos que trabaja en la escena desde otros frentes y que escucha mucho a quienes le interlocutan, porque creo que es importante también como digamos, como aceptando esa posición de creador, de investigador, digamos, pensándolo en ustedes como estudiantes que se ponen frente a esto de estar en el campo de las artes escénicas. Como decir, no hay un solo lugar en el que ubicarse dentro de la escena, sino que hay mucho. Eso. Gracias, Carlos. Nos estamos aproximando al cierre de este encuentro. Pero antes de pasarles a unas preguntas que quizás pueden haber surgido en este momento, yo quisiera como resaltar los ecos que hacen nuestros trabajos, aun cuando hayamos tomado cierta distancia o aparente distancia de nuestros proyectos creativos, investigativos y demás, y que a veces hace que los volteemos a ver con cierta nostalgia para recordarnos eso, ¿no? Que no nos hemos ido, que capaz ellos habitan en nosotros y con nosotros están transitando en este tiempo, espacio también, y que inclusive sale de nuestro cuerpo, sale de nuestros alcances, imágenes referenciales para hacer eco más allá de lo que uno había como imaginado que tendría, ¿no? Y es así que, bueno, tu trabajo junto con lo que están haciendo todos quienes han egresado o que se han formado en esta escuela de artes escénicas, en sus dos carreras, danza y creación teatral, de la Universidad de las Artes mismos, son participantes activos de esta nueva escena que se está creando, desde esta nueva forma de repensar la vida a través del arte, y creo que eso es muy importante reconocer, que no solamente los trabajos se quedan en apuestas investigativas o en trabajos finales o en conclusiones, sino más bien que contribuyen dentro de un tejido afectivo, creativo, investigativo, vital, urgente, necesario, y que siguen estando vivos, siguen estando presentes ahí, ¿no? Y que se configura junto con lo que el otro colega esté haciendo en su provincia, que dialoga con lo que el otro colega esté haciendo en la parte de gestión, en la parte creativa, y que también dialoga con lo que se está haciendo en otros contextos, en otros países, en otras regiones, para decir que Ecuador tiene sus propios momentos, sus propios procedimientos que también son muy legítimos y que está bueno también nombrarlas y apostarlos para voltear a vernos entre pares, reconocernos y leernos también, ¿no? Eso, entonces no sé si alguien tenga una pregunta, algún comentario. Creo que sin micrófono, ¿verdad? Sí. Carlitos, bueno, yo había escuchado de su investigación por usted, por el Cris, pero siempre como en mi imaginario estaba, en mi imaginario y también en el título de la investigación, por lo que vi, estaban estas dos palabras de entrenamiento actoral. Y eso me hacía inmediatamente remontarme a mis fantasías y elucubraciones acerca de lo que es un actor o lo que es el teatro, que claro, yo las he ido deconstruyendo en mi paso por la universidad, pero al mismo tiempo volvía a imaginarme como algo súper interesante y súper contextualizado a usted y a su vida, pero aplicable como a la disciplina del teatro. Y al escuchar esto y al ver esas imágenes, al ver los apuntes, es como, de hecho creo que cualquier persona que esté escuchando este live y no lo conozca, podría asumir que es un entrenamiento para bailarines. Entonces mi pregunta a partir de eso es,
¿cómo usted puede encontrar esos cruces entre estas dos disciplinas que integran nuestra escuela, que son el teatro y la danza, a partir de su investigación? Claro, igual mi principal interrogante, digamos, en la vida, en las artes escénicas, ha sido el cuerpo, el movimiento. Entonces, claro, eso es algo que nos atañe a ambas carreras, evidentemente. Y claro, uno ve el título porque dice para un entrenamiento actoral y se puede imaginar ejercicios de actuación y cosas por el estilo. Y solo tengo que decir que el título la visión inicial fue consecuencia de los edificios disciplinares que mencionaba, porque fue como decir, bueno, le voy a dar un enfoque y va a ser para teatro, porque yo estudio teatro y porque a eso me dedico. Pero claro, luego, cuando realmente empieza, digamos, la investigación a moverse en otros territorios, yo también empiezo a decir, bueno, no era tanto solo para el teatro. Sí, yo tenía una visión en su momento, creo que lo había conversado con Chris anteriormente. Para mí el entrenamiento estaba destinado a actores que se dediquen específicamente al trabajo con máscaras, digamos por el uso del karate en este caso, por ciertas posturas que estaban más cercanas al trabajo con máscaras, que trabajan en cierto tipo de tensión. Pero luego fue como decirme a mí mismo como que no solo puede usarlo un actor, digamos, propiamente dicho, sino creo que es un entrenamiento que puede estar más destinado a cualquier artista escénico, digamos que nos atañe en el campo del cuerpo y del movimiento, sin cerrarlo a esta visión de solo es un entrenamiento actoral. Yo creo que eso ha surgido como que ya mucho después de la tesis. Quizás dejar de enunciarlo, yo he dejado de enunciarlo como un entrenamiento actoral y decir como un entrenamiento para artistas escénicos. Y eso como que, digamos, ha ido evolucionando y pensando que, claro, de hecho en los laboratorios a los que he estado invitado ha sido para ambas carreras, para danza y creación teatral, y lo abordamos como esas otras teatralidades o esas otras posibilidades de movimiento que pueden estar, digamos, ve tú a ubicarlo en un campo u otro, o no lo ubicas en ninguno y está en el territorio de la liminalidad o algo por el estilo. Entonces, eso. Gracias. No sé si alguien más tenga alguna pregunta. No. Bueno, para ir terminando, yo quisiera, Carlos, que nos compartas una última reflexión, ya que estamos en este territorio de lo educativo, de lo pedagógico, que también tiene muchas dimensiones creativas, investigativas, poéticas, políticas y un montón de otros desbordes que se van creando para el posicionamiento del ser humano en la vida a través de la práctica artística. Me gustaría que nos compartas, ahora que ya han pasado algunos tiempos de tu trabajo, de tu reflexión sobre cómo se aborda el entrenamiento, qué es el cuerpo, qué de cuerpo hablamos y demás, que llevemos a un entorno educativo. ¿Qué tipo de formación crees que necesitamos en este presente, en este contexto? ¿Qué tipo de formación artística dentro de las artes escénicas crees que nos haría justicia a nuestros contextos y realidades? Yo creo que particularmente mirar nuestros contextos y realidades, porque creo que es algo que no es que no hacemos, quizás actualmente, digamos, en ambas carreras he visto un poco más eso de mirar a nuestros propios contextos, alimentado de muchas inquietudes que tienen los estudiantes. Creo que eso es algo como que yo diría como que seguir viendo eso, ver a nuestro contexto, lo mencionábamos el otro día conversando, como ver a esos cuerpos del sur, a esas posibilidades que también hay, digamos,
dentro de nuestros contextos particulares, pero también ver nuestros afectos, ¿no? Como qué es lo que hay dentro, por, a través, alrededor de nosotros que digamos que puede alimentar ese quehacer escénico, ese interés por las artes escénicas o interés simplemente vital que digamos en este momento, en el contexto en el que estamos, digamos en la universidad, está atravesado por nuestros estudios en las artes escénicas, tanto de danza o creación teatral. Entonces eso, quizás un poco regresar a ver esos otros conocimientos que están ahí, que siempre han estado ahí, que de pronto no siempre los miramos, y eso, como ponerle mucha más atención a esos cuerpos del sur, a esos contextos que nos atraviesan. Eso. Muchas gracias, Carlos. Gracias a ustedes por habernos acompañado de manera presencial y virtualmente también. Y un poco para seguir conociendo lo que está proponiendo la Escuela de Artes Escénicas a través de sus dos carreras. Les invitamos a que hablemos con nuestros compañeros y compañeras que están cursando los estudios en nuestra universidad, pero que también conozcamos los trabajos que están haciendo nuestros egresados también, que nos interesemos también un poco con los trabajos que se van a presentar ahora de titulación, los trabajos de montaje finales que nuestros estudiantes, tanto en danza y en creación teatral, están por presentar. Justamente esta noche van a presentar los compañeros de séptimo semestre su trabajo final, así como también creación teatral en el octavo semestre está preparando ya su estreno. Entonces, nada, creo que está bueno que empecemos a ver, a reconocernos, a crear estos espacios de encuentro. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado y pues nos vemos la próxima edición. Muchas gracias.